Muy buenas tardes, muy estimadas alumnas, muy estimados alumnos. Después de este receso vamos a poder continuar con nuestras actividades académicas y decirles que en esta ocasión vamos a desarrollar un tema que es también central en toda nuestra actividad que estamos desarrollando y es nada menos que la inteligencia. De manera tal que vamos a poder compartir y poder llevar adelante esta situación. Entonces, podríamos mencionar básicamente que la inteligencia es una capacidad que tenemos para poder lidiar con toda nuestra experiencia de vida y es lo que nos permite estar acá, lo que nos permite compartir, lo que nos permite ir pues organizando una serie de conocimientos, una capacidad que nos permite tener la posibilidad de manejar de manera mucho más adecuada el mundo, nuestras relaciones y avanzar en el proceso del acto intelectivo. Entonces, no es como muchas de las experiencias psíquicas, tienen muchas maneras de aproximarse, facetas para poder definirlas, e inicialmente podríamos tratar de definir y hacer observaciones sobre ella, señalando que es una entidad pluralista, multifactorial, inteligencia como un mosaico de situaciones que se van integrando, múltiples como aptitudes. También se puede tratar de definir como una entidad unitaria que tiene múltiples manifestaciones en su interacción y también puede ser una estructura unitaria y pluralista a la vez, con la importancia de que hay una capacidad de abstracción o una actividad G que se llama, que tiene esta función, una de las más elevadas, pero estas son acercamientos y son procesos teóricos para entenderlo. Para definir la inteligencia hay varias dificultades por su relación entre dos aspectos de apreciación que tiene cuando nos acercamos al abordaje y definición de la misma. Por ejemplo, ¿qué es la inteligencia general, la nuclear o básica? ¿Y cuáles son las aptitudes, habilidades y capacidades innatas en los sujetos? De esta manera, entonces, vamos a ir analizando y desgranando un poquito cómo se puede definir y cuáles son los componentes teóricos de la inteligencia. La inteligencia general, nuclear o básica que hemos observado en este primer proceso frente a las aptitudes, habilidades y capacidades. Entonces, esta inteligencia general se refiere a la capacidad para resolver problemas nuevos. Entonces, este puede ser un acercamiento ya para una definición. También de la inteligencia general puede señalarse como la capacidad de utilizar el pensamiento en forma eficaz y productivas y de esta manera poder producir conceptos, hacer reducciones, hacer diferencias que van hacia el camino del juicio. También es muy importante señalar que la inteligencia es la capacidad de síntesis, ¿no? Y también muy importante es la capacidad de distinguir lo esencial de lo accesorio. Esto dentro de lo que vamos a denominar inteligencia general, nuclear o básica que tiene un ser humano. ¿Cómo aparece fenomenológicamente la inteligencia en esta capacidad de observar y de entender cognitiva y emocionalmente la inteligencia? Entonces, la inteligencia debe ser entendida como un acto intrapsíquico de comprensión racional. Es la principal del fenómeno de la vida que se manifiesta a través, sobre todo, del lenguaje y el comportamiento. Nosotros, al conversar con alguien, nos damos cuenta de su nivel de inteligencia de acuerdo a los términos que utiliza, el tipo de lenguaje, la riqueza conceptual y todo esto. Y también el comportamiento, que nos va a brindar una observación de la posible inteligencia de un sujeto. También este acercamiento fenomenológico
nos define que la comprensión e intelección es asignar un significado a un objeto o a un suceso que nosotros observamos o que percibimos, de tal manera que podemos reconocer las funciones de este objeto o suceso en el mundo respecto a nosotros. Normalmente, para que se vaya produciendo la inteligencia, se vaya dando y se vaya captando, el suceso, que si bien es conocido, es ubicado en un sistema de referencia fonésicas. Entonces, obviamente, uno de los elementos que nos va a ayudar a la inteligencia es la memoria, porque lo vamos a ubicar en este sistema. La asignación de un suceso nuevo debe inventarse. ¿Por qué? Porque es algo que por primera vez lo estamos nosotros conociendo. Entonces se puede hacer una actualización de lo que estamos conociendo, un recuerdo y la invención de nuevos significados a este suceso que está ocurriendo en nuestra captación intelectual. De tal manera que muchos autores dicen que la inteligencia enfrenta la contradicción de dos fenómenos muy importantes, que es la memoria, que hace que entonces el sujeto pueda evocar toda la información que ha tenido como base para ir construyendo su conocimiento, o también la creación, cuando es un evento primero y que va a requerir la invención para ubicarlo en el esquema de los sucesos mnémicos. El sistema de referencias significativas que el sujeto observa, tiene y es capaz de percibir está relacionado con factores biológicos y socioculturales, es decir, hay factores con los cuales nacemos ya de base para tener una inteligencia determinada, y la forma en la cual aprendemos la información, la educación, la estimulación y todo esto va conformando lo que serían los elementos socioculturales en la formación de la inteligencia. Es muy interesante un autor, Jasper, que habla de un análisis funcional de la inteligencia y determina que hay ciertas situaciones y condiciones que tiene el sujeto para poder realizar todo el proceso de desarrollo de la inteligencia. Primero, habla de las condiciones previas de la inteligencia. Un sujeto, para poder ser una persona con una inteligencia adecuada, tiene que tener memoria, tiene que tener lenguaje, tiene que tener la calidad de abstracción. Esto significa si una persona no tiene ya ciertas capacidades desde el nacimiento, por ejemplo, una memoria muy pobre, o puede tener tendencia al pensamiento concreto y no desarrollar la abstracción, bueno, no está en las mejores condiciones para tener una adecuada condición previa de la inteligencia, ¿no? Entonces, son aquellos factores que innatamente están presentes en las personas. Luego, el inventario caudal de conocimientos que va desarrollando a lo largo del desarrollo del ciclo vital, a lo largo de su vida, y también que la inteligencia está relacionada con muchas habilidades diferentes. Por ejemplo, hay gente que es muy vivaz, muy perspicaz de las cosas y tiene la respuesta para todo al punto. Hay otras personas que son gente más bien práctica y muy adaptable. En cambio, otras personas pueden tener inteligencia abstracta muy elevada y pueden tener un nivel superior de reflexión intelectual, pero a veces no toman decisiones apropiadas porque no tienen un pensamiento práctico muy desarrollado. Esto ha dado idea a que puede haber múltiples inteligencias. En realidad, son múltiples facetas de la inteligencia. Eso es más apropiado decir. Jasper también, este análisis funcional que hace, enfatiza en la capacidad de juicio, en la habilidad para pensar, que sería deducir y razonar sobre los eventos que uno conoce, una sagacidad para captar lo esencial de lo accesorio, la espontaneidad que tiene y la iniciativa. Estas son cosas que hablan de la función, del análisis funcional de Jasper. La 10ª clasificación internacional de enfermedades indica y caracteriza la inteligencia que no es una función unitaria.
Se debe evaluar a partir de un gran número de capacidades específicas que cada sujeto tiene y que puede desarrollar. El desarrollo del nivel intelectual está basado en manifestaciones clínicas, en el comportamiento adaptativo y en las pruebas psicométricas. Estas son las cosas que se han hablado en el pasado y que mantienen su vigencia en la 10ª clasificación internacional en el acercamiento de la Organización Mundial de la Salud, para hablar de la inteligencia y también para describir los problemas de la inteligencia, como son el retraso mental, más llamado actualmente discapacidad intelectual, y los procesos demenciales. Por ese motivo, es muy importante subrayar, como lo he hecho, en que la inteligencia, el desarrollo intelectual, está basado en las manifestaciones clínicas que realizamos a la hora de la entrevista, en el comportamiento adaptativo en su entorno del sujeto, y en su sujeto es más adaptable a una sociedad, a una estructura, es más inteligente dentro de este punto de vista, y en las pruebas psicométricas, los famosos test intelectuales, de la capacidad intelectual, que va determinando un acercamiento a este tipo de experiencia que llamamos. Dentro de un análisis funcional de la inteligencia podemos hablar de una manera muy interesante sobre cuáles son los factores condicionantes, el caudal de conocimientos y la inteligencia propiamente dicha. Cada una de estas cosas interviene en esta capacidad de la inteligencia. Los factores condicionantes. Hemos dicho que son dos, los agentes instrumentales y los agentes promotores. Los agentes instrumentales son esa capacidad que tiene el sujeto de una manera innata, que representan la actividad sensoperceptual, la forma adecuada de captar el mundo. Captando el mundo de una manera adecuada, tenemos un conocimiento adecuado. La asociación de ideas que tienen estas personas, la capacidad de atención, de focalización de la misma, la memoria, que es la base para ir acotando toda una serie de información que va a tener en esta área cerebral. La fluidez verbal, una persona que tenga dificultades para poder dirigirse a los otros, hablar por algún tipo de problema, pues también va a tener un cierto nivel de desmedio. La inteligencia, la habilidad psicomotriz, muy diferente a la torpeza que puede tener uno, y la resistencia adaptativa. Todo esto llama agentes instrumentales para los factores condicionantes. Los agentes promotores en realidad son aquellos elementos que ayudan a que uno pueda desarrollar más la inteligencia y también demostrarla. Los sentimientos, las emociones, las motivaciones y la voluntad, que son factores que nos ayudan a ejercitar mejor la inteligencia. Dentro de este análisis funcional de la inteligencia, el caudal de conocimientos se refiere a dos tipos de conocimientos básicamente: al aprendizaje mecánico y memorístico y al aprendizaje racional. El aprendizaje mecánico y memorístico está obviamente dado por la memoria y el condicionamiento que se producen independientemente del entendimiento, del concepto y del juicio. Es el hecho de agarrar la información y sin mayor análisis incorporarlo a través de la lectura o a través de otros canales, pero es una copia de información, donde la memoria es la base de este tipo de conocimiento. Pero también existe el aprendizaje racional. Este aprendizaje racional dentro del caudal de conocimientos se refiere a esa capacidad intelectiva de comprender lo que estamos nosotros aprendiendo. Es la aprehensión del mundo por el pensamiento y la incorporación al sistema de referencias significativas, y todo esto le va dando un sentido a este caudal de conocimiento. Y la inteligencia propiamente dicha, que la describe en dos importantes áreas, lo que es la inteligencia potencial y lo que es la inteligencia actual. La inteligencia potencial es la es la inteligencia que existe en el sujeto, es lo que está.
Y la inteligencia actual es el rendimiento que el sujeto tiene de su inteligencia en un momento dado. Ahí vienen las pruebas psicométricas estandarizadas, ¿no? Entonces, estas pruebas que determinan la inteligencia actual están sujetas a ciertas variables que tienen que ser tomadas en cuenta, ¿no? El estado emocional, la predisposición, el nivel de estrés que tenga la persona y todo eso. Y sobre todo que estas pruebas psicométricas de coeficiente intelectual sean pruebas estandarizadas. Esto es importante de entender. Hubo un absurdo estudio en Estados Unidos en el año 58-60, el siglo pasado, en que se aplicaba una prueba de inteligencia a los niños latinos que venían de regiones de Latinoamérica y estaban en etapa escolar y de repente sabían que la mayoría tenían cierto grado de déficit cognitivo. Entonces se decía que la población latina tenía problemas cognitivos, si bien no nos dio retrasados mentales. Y era porque las pruebas no estaban estandarizadas, no eran unas pruebas destinadas para niños venidos de otros países. Por ejemplo, había preguntas en este test que decía ¿cuántas barras y estrellas tiene la bandera norteamericana? ¿Qué le importaba eso a un niño inmigrado que estaba en una escuela norteamericana? Eso no estaba en su historia. ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? Entonces, todas las pruebas psicométricas deben estar estandarizadas. Esto significa que deben estar validadas para ciertos grupos poblacionales y que están dadas para el entorno, para el nivel de conocimientos y el tipo de conocimientos que se dan en determinados países. De esa manera, es una prueba estandarizada y válida. Algunas consideraciones actuales sobre la inteligencia. Bueno, en general todos aceptan que los factores genéticos son complementados por los factores ambientales. Lo que uno tiene ya una base potencial de la inteligencia se va a ir desarrollando a través de la posibilidad de tener una estimulación y una adecuada educación y un adecuado, no solamente educación, también tiene que ver la forma en la cual la sociedad estimula y trata bien a su población más importante, que son los niños. Entonces, mientras haya mejor educación, mayor alimentación, por ejemplo, mayor cuidado parental, los niños van a desarrollar de mejor manera su inteligencia de los factores ambientales. Se ha hablado de la inteligencia emocional recientemente con mucho énfasis y es discutible que sea una forma de inteligencia, más que todo, que sea una inteligencia así diferente, sino es una parte más de la inteligencia de un sujeto. Y eso se llama inteligencia emocional, porque es la capacidad de reconocer sentimientos, sus propios sentimientos, los sentimientos del otro y saber manejarlos de una manera adecuada. Eso es la inteligencia emocional, pero está relacionado con también la salud mental. Toda una buena, adecuada pensamiento mental está relacionado con una mejor capacidad y salud mental. Esta inteligencia emocional es capaz de reconocer un poco más las emociones, que son emociones 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de emociones que están representados mundialmente. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de expresar estas emociones y también de reconocerlas. La ira, el miedo, la emoción, el interés, la sorpresa, la aversión y tristeza, las podemos nosotros reconocer en el rostro del otro. Entonces, esa capacidad de reconocer habla de una inteligencia emocional, pero vamos a ir un poco más adelante y que se puede definir la inteligencia social y emocional con los siguientes criterios también. Entonces, así como nos percatamos de esas 7 emociones básicas de los seres humanos, también una persona con inteligencia emocional y social, diremos adecuadamente, es capaz de percibir sus propias emociones. Esta persona con inteligencia emocional puede modificar estas emociones para una expresión adecuada en el momento adecuado, por lo tanto,
Tienes reconocimiento del estado emocional, reconocimiento del estado emocional del otro, y las respuestas pueden ser más adecuadas, pueden ser respuestas o reconocimientos más precisos. Y esta persona con inteligencia emocional tiene la habilidad en las negociaciones estrechas con los otros de una manera más adecuada. Entonces, esa es otra forma de manifestar la inteligencia. Y cuando nosotros vamos a hacer un acto intelectual, un acto de inteligencia, hay varios procesos que se van a dar de una forma automática. Primero, la recepción, como hemos dicho, la incorporación de elementos a través de la memoria de información, el ascenso percepción, una capacidad de tener esta información para almacenarla y evocarla posteriormente. El análisis, que es el reconocimiento de un evento que es del pasado o es nuevo, y su procesamiento posterior y su ubicación en un lugar determinado. La emisión, que sería la comunicación, hay el lenguaje a través de una demostración de la inteligencia, y el acto creativo que el sujeto puede hacer a través del conocimiento y la comunicación de algo, y el control, que en realidad ya el control significa la actividad requerida por la totalidad de las funciones físicas y mentales que puede hacer un sujeto, donde interviene todo lo aprendido, toda la memoria, y también la parte emocional de la respuesta y del manejo adecuado de la relación con los otros. Recordemos que los seres humanos somos seres que debemos vivir entre humanos. Con ellos, a veces contra ellos, pero siempre entre humanos. Esa es la vida humana. Eso significa vivir humanamente. Y bueno, la inteligencia nos va a ayudar a hacer eso. ¿Por qué? Porque la inteligencia, también recordemos que es la capacidad de adaptación a la situación de vida entre los seres humanos. Otros tipos de inteligencia que han descrito algunos textos son la inteligencia analítica, alguna forma la inteligencia creativa, la inteligencia práctica, que son manifestaciones de la inteligencia en general. La inteligencia analítica es esa capacidad de ciertas personas para poder aprender con facilidad, recordar, pensar, tener una planeación, una atención de los eventos, una habilidad verbal y lógica. Es una inteligencia analítica. La inteligencia creativa, sin embargo, es intelectualmente flexible e innovadora, y puede entonces crear cosas para el entorno, para la sociedad. Y la inteligencia práctica, no necesariamente la persona con mayor capacidad de abstracción va a poder tomar las mejores decisiones. A veces hay personas con menos capacidad de inteligencia abstractiva, y quizás a veces una inteligencia no brillante, pueden tener una inteligencia más práctica. Y esto también es muy bueno, porque pueden afrontar y resolver los problemas habituales con cierta facilidad. Y esto permite una mejor adaptación. Una vez que hemos desglosado de manera interesante las características, definiciones, ciertas capacidades, ciertas facetas y ciertos tipos de inteligencia, podríamos decir, de la inteligencia y de los problemas que tiene la inteligencia. Entonces, hemos tratado de hablar sobre las alteraciones de la inteligencia en dos grandes grupos. Alteraciones que ya vienen desde los primeros meses, años del desarrollo del ser humano, incluso desde el nacimiento, factores genéticos. Y también alteraciones de la inteligencia que vienen cuando una persona ya ha desarrollado toda su capacidad intelectual, ha desarrollado toda su inteligencia, y que después de haberla expresado, haberla vivido a los principales años de la vida, empieza a perderla, empieza a perder la inteligencia. Entonces, en la infancia hablaremos de la discapacidad intelectual o retraso mental, y en la edad adulta de la demencia.
Entonces, una adquirida, la primera, y la segunda, una pérdida de algo que ya se alcanzó, se desarrolló. Entonces, en esta clase vamos a hablar sobre trastornos de inteligencia en infancia, lo que se ha llamado siempre retraso mental, actualmente ya se llama discapacidad intelectual, y en la siguiente clase desarrollaremos pues todos los procesos de la demencia y también del juicio. Entonces, el retardo mental, llamado actualmente discapacidad intelectual, debe ser definida por diversos criterios que tiene la especialidad, la psicología, la medicina psicológica, la psiquiatría para poder definirla. Es el criterio clínico, el criterio social y criterio psicométrico. ¿No? El criterio clínico, que es la clave, la base para hacer el acercamiento a las entrevistas, el criterio social sobre la forma en la cual el sujeto funciona dentro del contexto social y qué capacidades o discapacidades tiene, y el criterio psicométrico, que es una aplicación para evaluar en un momento dado el nivel de inteligencia de las personas, que al ser estandarizadas y al ser aplicada a millones de personas, bueno, tiene su importancia y su capacidad predictiva en ese sentido. Entonces, el retraso mental, discapacidad intelectual o desarrollo actual deficiente, dentro del criterio clínico, tenemos que realizar una exploración del paciente, una entrevista personal, un estudio de la historia clínica que desarrollamos del paciente y también toda la biografía, toda su historia, desde el nacimiento incluso desde el embarazo, porque hay situaciones que podrían provocar algún tipo de alteraciones y el bebé nacer con esas alteraciones. Dentro del criterio clínico, muy importante es captar la pobreza ideativa de estas personas. ¿Por qué? Porque si tienen el retraso mental, tendrán esta característica de padecer de una pobreza ideativa, que significa escasas representaciones, conceptos pobres, juicios y razonamientos por debajo del nivel que correspondería a la edad de estas personas. Su capacidad de comprensión sobre la información es escasa y superficial, y una cosa importante dentro del diagnóstico del retraso mental es la incapacidad, la inhabilidad para aprender de la experiencia. Es una cosa que llama la atención, fundamentalmente. También dentro del criterio clínico tenemos la incapacidad para resolver sencillos problemas cotidianos, mientras es mucha más esta dificultad para resolver sencillos problemas, hablamos de mayor retardo mental. También observar que en el criterio clínico es frecuente las frustraciones y reacciones emocionales que a veces desbordan, que a veces sacan a estas personas de sí mismas. Y en el retraso mental grave, en los retrasos mentales, las capacidades intelectuales más importantes, no pueden valerse por sí mismos y requieren entonces un nivel de apoyo, de protección. Mientras haya mayor compromiso de la inteligencia, se requiere una mayor red social de apoyo. Incluso hay pacientes que deben ser manejados institucionalmente por el gran compromiso de la inteligencia. Un ejemplo, hemos hablado de que es muy importante la bibliografía en el criterio clínico, y ahí se tiene que ver cuáles son los retardos en el desarrollo, las demoras y detenciones en la regulación psicomotriz. Por ejemplo, para mencionar, un niño a los 4 meses puede sentarse apoyado con algún almohadón y sostener la cabeza con la columna, pero apoyado en los almohadones. Hay diferentes llantos y ya balbucea. A los 8 meses, un niño ya es capaz de sostener sentado la columna vertebral erguida, por lo tanto, podemos quitarle los almohadones y puede sentarse solo. No se cae ni para un lado ni para otro. Bueno, si no pudiera hacer eso, ya estuviéramos frente a un retardo psicomotor. Ya responde a su nombre, emite ya algunas sílabas
A los 12 años, a los 12, perdón, a 14 meses ya empieza a caminar. Eso es como un parámetro para la mayoría de los niños. Las niñas caminan un poquito más antes, probablemente a los 12 meses. Los niños, 14 meses. Ya empiezan a utilizar palabras sencillas. Al tercer o cuarto año, normalmente nosotros esperamos que el niño ya haya podido hacer un control de esfínteres, 3 o 4 años. Hay algunos niños que desde los 2 años y medio y inicios del tercer año ya controlan. Otros niños que sí van a estar entre el rango de los 4. Ya usan frases reales y hay una amplia gama de formas gramaticales. Entonces, en esto de la biografía, el especialista, en este caso el pediatra, el psiquiatra de niños, el psicólogo infantil, entonces determina que vaya realizándose este proceso de esta manera adecuada. En el criterio social, generalmente los niños con discapacidad intelectual, que ya es moderada, por ejemplo, siempre requieren supervisión y protección, peor si el retraso mental es grave. No llegan a controlar sus acciones completamente, tienen evidentes dificultades en las actividades cotidianas, que puede ser desde dificultades para aprender a hacerse todo esto, hasta poder desarrollar las etapas mínimas del aprendizaje escolar. En los casos graves de retraso mental, lastimosamente, estos niños no aprenden a comer, no aprenden a asearse, por lo tanto, requieren un control completo y en ocasiones, les decía, una vida institucional. ¿Sí? Dentro la escala intelectual y el criterio psicométrico, este es el resultado de las escalas test normalizados y estandarizados, es lo que les decía, planteados para determinadas poblaciones, de tal manera que los sesgos se vayan haciendo un lado y de esta manera determinamos el coeficiente intelectual. Estos tests agarran y hacen un cálculo de la edad mental que tiene el sujeto de la edad cronológica por 100. ¿Cómo podríamos hablar esto? La edad mental es la edad en la cual la persona va a desarrollar cierto tipo de activos que están determinados para edades determinadas, para 5, para 10, para 15, para 18 años. Esa edad mental está entonces dividida por la edad cronológica y esto multiplicamos por 100 y nos da una curva, una norma, en la cual las personas normales están más o menos entre 85, 115, el 70% de la población, y los que están a la izquierda de la desviación serán personas que tengan dificultades intelectuales, y los que están hacia la derecha de 115 para adelante es inteligencia superior, está superdotados. La mayoría de las personas están en la norma de 100, ¿sí? Estos test psicométricos están manejados en pruebas verbales y en pruebas de ejecución. En las pruebas verbales, por ejemplo, se evalúa el vocabulario, el nivel de información que tiene, la aritmética, analogías, la comprensión del lenguaje y una serie de signos. Eso es en la parte verbal, que cada vez es más compleja de acuerdo pues, al nivel que se va ejecutando el mismo test. Hay también pruebas de manipulación o de ejecución, que es el dibujo de bloques, acabado de dibujos, ensamble de objetos, secuencias, que hacen, incluso algunos se hacen manejando el tiempo para ver el rendimiento, en este caso manipulativo o ejecutivo que se da. Entonces se hace un rango se ve cuánto tiene la inteligencia a nivel verbal, cuánto tiene la inteligencia a nivel manipulativo, ejecutivo y el total. Entonces podemos nosotros decir, si una persona, por ejemplo, cuya edad mental es de 10 años y su edad cognitiva de 18, su edad cronológica de 18, entonces ha resuelto esta persona de 18 años, que sería su edad cronológica, ha resuelto reactivos que son equiparables para un niño de 10 años,
Entonces, haciendo el cálculo de 10 entre 18%, saldrá el resultado de 55. Esto implica que la persona tiene un retraso mental leve. Ya está en un marco de retraso mental leve. Si tuviera un rango mucho más, como vamos a ver, ya sería moderado, ya sería grave. Y si la persona, por ejemplo, su edad cronológica es de 15 años, tiene 15 años el sujeto que estamos evaluando, y su edad mental es de 18, eso significa que ha contestado los reactivos casi como hasta 18 años, los reactivos en todo esto de información, matemática, aritmética, vocabulario y todo esto. Entonces, su edad mental nos está diciendo que tiene 18. Su edad cronológica nos está indicando que tiene 15 años. Entonces, el cálculo de 18 entre 15% nos dará un resultado de coeficiente intelectual de 120. Entonces, está entre ser una gran inteligencia y una inteligencia superior al promedio. ¿Sí? Entonces, es alguien que ha sido, pues, no sé, está en mejores condiciones que otros para desarrollar sus capacidades intelectuales y ciertas actividades también universitarias, podríamos decir. Entonces, al hablar de retardo mental o discapacidad intelectual, entonces nosotros podemos definir el retraso mental como la capacidad intelectual significativamente menor que el promedio, que se acompaña de limitaciones en el área de la comunicación, en el área de los cuidados de sí mismo, en la vida doméstica, como lo realiza, en las habilidades sociales interpersonales. ¿No? Estamos ya definiendo lo que es el retardo mental o la discapacidad intelectual. También hay dificultades en el retraso mental, en el autocontrol, en función de las emociones, de no poder contenerlas, en las habilidades académicas funcionales que están por debajo del promedio, no llega a desarrollar, por ejemplo, los primeros cursos de secundaria o a veces llegan a ser bachilleres y algunos ni siquiera pueden tener la capacidad de ejercitar la lectura. También en el programa de trabajo de ocio, en la salud y seguridad. Todas estas cosas nos dan los criterios diagnósticos de retraso mental. También hay que ver aquí que el inicio debe ser antes de los 18 años, porque estamos viendo que son experiencias y alteraciones que ocurren desde el nacimiento y se expresan antes de los 18 años. Esta es una forma de tratar de definir que si una persona después de los 18 años tiene problemas cognitivos, no hablamos de retraso mental, hablamos de procesos demenciales. Este problema tiene diversas etiologías, muchas etiologías, y puede ser considerado como la vía final común de varios procesos patológicos que los vamos a mencionar cuando estemos cerca de terminar el tema. También el retraso mental como criterio clínico debe tener que la capacidad intelectual o el coeficiente intelectual está significativamente menor que el promedio y que se acompaña de limitaciones. El inicio debe ser anterior a los 18 años. Muy bien, esta es una típica y clásica definición según el coeficiente intelectual del retraso mental. Entonces, o deficiencia cognitiva, deficiencia intelectual. Entonces, aquí en esta escala, que es una copia fiel del libro, que es algo clásico, el grado de retraso mental, por ejemplo, de discapacidad intelectual, se llama profundo cuando el coeficiente intelectual es menos de 20. Cuando estamos en edad preescolar, que comprende a los 0 a 5 años, tiene la capacidad mínima de funcionamiento sensorio-motor, necesita cuidados de enfermería, porque hasta es básica la alteración que tiene en el rendimiento. Por lo tanto, en la edad escolar que va de los 6 a los 20 años, en esta edad escolar, diremos,
Puede aprender un mínimo de autoayuda como comer o vestirse, pero esto siempre con una supervisión estrecha, y a veces los pacientes están en medio hospitalizados. Adulto, más de 21 años. ¿Qué pasa con este grado de retardo mental? Puede aprender algunas palabras o frases. En ocasiones, incluso los más comprometidos solamente pueden hacer sonidos culturales. Necesita cuidados de enfermería de manera permanente. El coeficiente intelectual, que va de 20 a 34, que se llama discapacidad intelectual o cognitiva grave. En edad preescolar, de los 0 a los 5 años, el desarrollo motor es pobre, el lenguaje es bien. En edad escolar, entre los 6 a los 20 años, aprenden a comunicarse con lo básico. Pueden aprender hábitos higiénicos y poder, por lo menos, hacer lo mínimo. Cuidado, más de 21 años puede autoprotegerse, pero requiere ambientes protegidos, ambientes donde puede funcionar, pero bajo supervisión estrecha y estricta de personal especializado para esto. El coeficiente intelectual moderado, que va de 35 a 49, esta discapacidad intelectual, entre los 0 a los 5 años aprende a hablar y comunicarse. El desarrollo motor es aceptable, requiere supervisión moderada, adquiere hábitos de autoprotección. En la edad escolar de 6 a 20 años, puede vencer los 6 primeros grados de escuela hasta los 18 o 20 años de edad. Algunos dicen que hasta el segundo año podría vencer algunos textos. Otros textos dicen, bueno, como tope podría ser hasta los 6 primeros grados de escuela, pero máximo podríamos poner ese tope, digamos, el desarrollo en la edad escolar. En el adulto más de 21 años pueden aprender habilidades para trabajos sencillos que les permitan ganar el mínimo necesario. Necesitan ayuda especial con problemas y tensiones leves, ¿no? Su trabajo va a ser más manual y van a estar haciendo cosas muy sencillas, pero ante situaciones de tensión pueden querer desorganizarse en ese sentido. El coeficiente intelectual de 50 a 70 corresponde al grado leve de retardo mental. Ahora bien, este grado leve de retraso mental es importante señalarlo. El retraso mental leve, que hemos dicho que está entre 50 y 70, representa el mayor porcentaje de personas con problemas cognitivos. Casi el 85% de las personas que componen el universo de discapacidad intelectual son de tipo leve. Desarrollan el aprendizaje escolar, pero en general no culminan el bachillerato, llegando a completar la primaria hasta más allá del 6º grado. Van más allá del 6º grado, pero es muy difícil que culminen el bachillerato. Logran funcionar social y laboralmente para un mínimo de independencia, sin necesidad de supervisión, pero pueden recurrir a apoyo en ciertos momentos, en ciertos grados de tensiones, pero logran un mínimo de independencia social y laboral. Ahora, las personas de coeficiente intelectual de 71 a 84 se denominan personas limítrofes, donde la inteligencia es por debajo de la media, podríamos decir. Es discutible en algunos casos, pero uno puede darse que no está en retraso mental leve, pero al mismo tiempo no es una zona brillante. Por lo tanto, de los 85 a los 110 aproximadamente es la mayor parte de la curva, y la media es 100. Entonces, esto es muy importante de percatarse. Etiología. Bueno, hay factores genéticos, hay factores adquiridos evolutivos y hay trastornos adquiridos durante la infancia. Los factores genéticos son muchos, son múltiples. Quien quiera revisar cada uno de ellos, tiene un texto especializado sobre esto. El Kaplan tiene un capítulo grande y hay libros de retraso mental solamente, pero en los factores genéticos están los más comunes: el síndrome de Down, el síndrome de cromosoma X frágil, el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de aullido del gato, que produce una malformación en las cuerdas vocales y de esa manera, al llorar, parece un aullido de un gato, de ahí viene su nombre. Esto ya viene por alteraciones
pues genéticas, cromosómicas. El síndrome de Rett, la fenilcetonuria, la neurofibromatosis y todo eso. La fenilcetonuria, que es la impregnación de la fenilalanina por no haber la fenilalanina hidroxilasa, este metabolismo, congénitamente se carece de esta enzima, por lo tanto, la fenilalanina no es metabolizada y eso hace mucho daño al cerebro, convulsiones y todo esto. Yo he visto un caso muy grave de fenilcetonuria y este es un diagnóstico que se hace al nacer. Es una prueba de sangre. Al segundo o tercer día se ve realmente si la persona es fenilcetonúrico con el examen de sangre y básicamente. Y he visto un retraso mental grave que prácticamente no resolvió el lenguaje, no podía caminar y tendía mucho a la autoagresión. Nunca me olvido de este caso que vi fuera del país, en el exterior, y utilizaba una especie de casco de cuero para evitar que se lesione por los continuos golpes que se daban. Estaba institucionalizada. Especialmente cuando yo conocí a la familia, la madre me dijo, no le hicieron el diagnóstico a tiempo, no sabíamos que se podía hacer el diagnóstico temprano, no sabíamos de estas pruebas y mire la situación que estamos viviendo. Realmente esto es una tragedia, ¿no? En los factores adquiridos y evolutivos está la rubeola, la enfermedad citomegálica por cuerpo de inclusión, las secuelas de la sífilis, la toxoplasmosis, el herpes simple, el síndrome alcohólico fetal, exposición prenatal a sustancias, muchas de estas cosas que se dan después del nacimiento o inmediatamente, o que durante el embarazo había un problema con el alcohólico fetal, el síndrome alcohólico fetal, que es muy común, deja ciertas estigmas en los rostros del bebé recién nacido. Por ejemplo, fisuras papulares cortas, un pliegue significante también estrechos, una nariz aplanada, un puente nasal bajo, un surco nasolateral filtro indiferenciado plano, el labio superior muy delgado, la parte superior de la boca desarrollar, y tienen pues un nivel de discapacidad intelectual. También en los trastornos aquí en España tenemos las infecciones, las encefalitis, las meningitis que pueden dar lastimosamente unas secuelas terribles, los traumatismos craneoencefálicos, la asfixia generalmente por ahogamiento, las explosiones crónicas a sustancias tumorales, intracraneales que se pueden dar, y los factores ambientales y socioculturales que lastimosamente todavía podemos observar en nuestra Latinoamérica y que es un compromiso de todos el poder lidiar con esto. La desnutrición, los cuidados parentales inadecuados, una atención médica deficiente que no llega a toda la población, la mala alimentación materna, una madre embarazada desnutrida dará un producto de bajo peso, en fin, embarazo en la adolescencia. Esta es una situación sobre la que tendríamos que tomar mucha injerencia porque en la prevención está arreglar muchas de las cosas que lastimosamente después vamos a tener que atender si no la paramos, el embarazo en la adolescencia, embarazos múltiples seguidos, nacimientos prematuros, bajo peso al nacer, y realmente esto es el que produce una discapacidad intelectual leve que corresponde a un 85% de la población. La riqueza de una sociedad está en sus recursos humanos, está en su población, en su capacidad de desarrollarse en la salud, en la educación, en la inteligencia y todo eso. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que el retraso mental realmente puede destrozar la vida de una persona. La discapacidad intelectual puede provocar que una persona realmente nazca ya con una discapacidad frente a la vida, que ya no la puede hacer de una manera normal, que la vida sea cuesta arriba para estas personas, que su vida sea de sufrimiento y de frustración. Entonces, como el 85% del retraso mental o discapacidad intelectual es leve y son cosas de la estructura del ambiente, todos deben estar comprometidos en aportar nuestro granito de arena
en hacer algo por una sociedad para mejorar. Tenemos que luchar por un buen presupuesto para la salud. Tenemos que manejar mucho la educación de prevención, de promoción de salud y de esta manera hacer más fuerte nuestro país y hacer que podamos avanzar y desarrollarnos adecuadamente. Eso es importante que tengamos en cuenta. Muchas gracias, muy queridos alumnos. Han sido muy gentiles en que podamos nosotros hablar, desarrollar este tema y estaremos hablando la siguiente semana, el siguiente jueves, sobre demencias y juicio. Muy buenas tardes. Hasta luego, estimados alumnos.